El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, acordó abrir el cruce de Rafah hacia Gaza a la ayuda humanitaria. La decisión se da después de que Joe Biden hablara con el líder durante más de una hora. La oficina del primer ministro de Israel confirmó el miércoles que no bloqueará la ayuda humanitaria, pero no permitirá que entren suministros a Gaza desde su propio terreno hasta que Hamás libere a todos los rehenes. Tomamos contacto inmediatamente con José Levi, quien tiene más información. José, al menos un breve alivio, para llamarlo de alguna manera, para las personas que más lo necesitan. La tragedia que se sigue reportando, cuando hay señal, cuando se puede ver lo que está pasando en Gaza, porque ahorita realmente lo que ocurre ya es una situación completamente bloqueada por la falta de acceso de todo, ¿no? Puede generar alivio para las personas que siguen vivas allá. Sí, un alivio enorme. Aquí estamos hablando de un acuerdo que ha conseguido Joe Biden, por un lado con Abdel Fattah el-Sisi y por otro también con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuyo país se oponía a cualquier entrada de ayuda humanitaria dentro de Gaza hasta que no se liberara a los rehenes como forma de presión a Hamás. Entonces hemos visto que, a pesar de que hay una parte importante de los ministros del gabinete de guerra de Netanyahu que se opone a permitir esa ayuda humanitaria, finalmente Netanyahu decidió acceder a la petición de Joe Biden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Será aparentemente, no tenemos todavía confirmación, mañana, después de que hoy se vayan reparando las carreteras de acceso al interior de Gaza desde Egipto, cuando se abra para la entrada al menos de unos primeros 20 camiones de ayuda humanitaria desde Egipto hasta el interior de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah. Hay que tener en cuenta que esta frontera entre Gaza y Egipto es de unos casi 13 kilómetros de longitud. Entonces habrá que reparar primero las carreteras y el objetivo, después de la llegada de estos primeros 20 camiones, es llegar a un ritmo de 100 camiones diarios que puedan suministrar las necesidades básicas a los más de 2 millones de civiles que se encuentran en el interior de Gaza. Entonces, para este tema hay dos condiciones puestas por los israelíes. Por un lado, que estos camiones no terminen en manos de Hamás, o sea, que sean confiscados. Quieren de alguna forma dificultar, terminar con la capacidad operativa de Hamás. Por ejemplo, el combustible que llegue, que no pueda servir para el armar los proyectiles que luego son lanzados contra el interior de Israel. Lo mismo pasaría con el hierro u otros materiales. Entonces, esa es la primera condición israelí. Y la segunda es que esta ayuda humanitaria sea únicamente para los 2/3 sur de lo que es la Franja de Gaza, ya que Israel llamó a la población palestina del tercio norte, arriba del Wadi Gaza, del río de Gaza, el abandonar esta zona, porque va a ser la zona principal de conflicto, de bombardeos, quizás de ofensiva terrestre del ejército israelí en los próximos días. Vemos que cientos de miles de habitantes palestinos en esta zona efectivamente se encuentran ya en el sur, pero Israel quiere de esta forma, con el tema de acceso a temas humanitarios, llevar a la población a la zona sur de Gaza y de esta forma alejarse de las zonas centrales donde pueden ocurrir ataques israelíes. Entonces vemos que este tema, Joe Biden asegura que se siente satisfecho de haber conseguido el acuerdo, por un lado con Benjamin Netanyahu, por otro lado con Abdel Fattah el-Sisi, y en cualquier caso todo esto cuando vemos que los ataques israelíes contra el interior de Gaza continúan, cientos de ataques aéreos, no solo en el norte, también en el sur
de Gaza. Vemos que continúa aumentando el número de víctimas y esto es un verdadero drama el que se vive dentro de esta franja de tierra, y lo que sí es que todavía se desconoce cuándo va a comenzar o qué tipo de ofensiva militar terrestre puede ocurrir en los próximos días por parte de 300.000 soldados israelíes que continúan todavía en la frontera con Gaza. Alejandra. Bueno, y sabemos que qué riesgo, ¿no? Tomó Joe Biden, tanto político como diplomático, como personal, al realizar este viaje. Hablemos ahora del primer ministro del Reino Unido, Rishi. Pero de Rishi Sunak, el primer ministro británico, hay que señalar que fue recibido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y entonces lo que aseguró ahí Rishi Sunak es que Israel no solamente tiene el derecho, sino que tiene el deber de llevar a cabo acciones que impidan que puedan volver a producirse ataques terroristas como los ocurridos el 7 de octubre en las comunidades israelíes fronterizas con Gaza. Entonces vemos de su parte que Benjamin Netanyahu aseguró que este apoyo del Reino Unido es muy importante, que se trata de una guerra que va a ser larga, afirma Netanyahu. Él también dice que Hamas son los nuevos nazis y junto a esto llama a formar una nueva alianza para terminar contra lo que califica sería el eje del mal encabezado por Irán. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no solamente Hamas está apoyada por Irán, también el grupo libanés de Hezbollah en el norte de Israel, donde continúan los bombardeos realizados por Hezbollah contra el otro lado de la frontera. En algunos de estos ataques ha habido víctimas israelíes, hay también bombardeos aéreos israelíes de bases de Hezbollah en el interior del Líbano, y entonces el temor es que se pueda ampliar la guerra a otros frentes, ya sea con el Líbano, ya sea inclusive con milicias proiraníes en Irak, en el Yemen, y entonces todo esto de llegar a una guerra regional es un temor que es abordado ahora también por Rishi Sunak, y ayer fue abordado muy especialmente por Joe Biden, quien destacó la presencia naval de Estados Unidos con al menos 2 portaaviones en las aguas cercanas a Israel. Alejandra. Eso mismo genera tanta preocupación de que esto se extienda a un tema regional, y por eso también enfatizó el gobierno de Estados Unidos que estaba aprobando un proyecto para enviar fuerza militar de Estados Unidos a la zona en caso de que precisamente se extienda este conflicto entre Israel y de Gaza. Gracias por acompañarnos, José. Veo que estamos teniendo problemas de audio en este momento contigo. Regresamos contigo más adelante. José Levi, desde Jerusalén. Las fuerzas de defensa de Israel publican un audio de 2 agentes de Hamas que supuestamente discuten el lanzamiento fallido de un misil hacia un hospital de Gaza. La medida inusual de Israel de publicar el audio de esta supuesta conversación busca echar luz sobre la presunta falla de un cohete de la Yihad Islámica que cayó en el Hospital Bautista Al-Ahli. Los funcionarios de Hamas y la Yihad Islámica dicen que la explosión fue causada por el ejército israelí, pero las fuerzas de defensa de Israel negaron haber atacado el hospital y dicen que el daño estructural de la explosión no es consistente con un ataque aéreo. CNN no puede confirmar de forma independiente que causó la detonación en el hospital y no puede verificar la autenticidad del audio interceptado. Escuchemos. بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي انه من عندنا هذا شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك
بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومة. عاد هذول تلاقيهم من المقبرة اللي ورا دي بفلك محط فيهم. ايش ايه؟ اجدر بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ ها المعمداني ولك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. يا الله يا الله يا الله. First, we confirmed that there was no IDF fire by land, sea, or air that hit the hospital. Second, our radar system tracked rockets fired by terrorists from within Gaza at the time of the explosion. Third, we have intelligence, some that will be shared here, of communication between terrorists talking about rockets misfiring. I was outraged and saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza. Based on the information we've seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. The United States unequivocally stands for the protection of civilian life during conflict, and I grieve. ¿Qué tipo de cosas pueden ocurrir o deben ocurrir para una salida lo más pronto posible de esta escalada? Carmen, me parece que la presión que están viviendo los países vecinos, sobre todo con manifestaciones en las calles de manera importante, en países como Jordania, el mismo Egipto, y en países de la región, en Irán, en Irak, veíamos manifestaciones, generaron una presión brutal para exigir el freno de la violencia. Desgraciadamente tendrá que venir desde ahí. También Estados Unidos no podrá mantener esta posición que ha tenido pues entre neutral y apoyando al gobierno de Israel a pesar de los crímenes atroces que estamos viendo con los bombardeos, que otra vez Israel tiene todo el derecho a protegerse y a garantizar la seguridad de su población, pero tiene la obligación de hacerlo en el marco internacional. Entonces la salida tendrá que venir a través de presión internacional, porque en ambas partes quienes están sentados en la mesa, hay que recordar, son radicales, tanto Hamás como el gobierno israelí, que está conformado por una coalición de ultraderecha nacionalista y ultraderecha religiosa mesiánica, aunque haya un gobierno de emergencia. El futuro de Netanyahu evidentemente está en la defenestración política. Eso lo convierte en un personaje todavía más peligroso al mando de una operación de este tipo. Entonces, no creo que de los actores
participantes directamente, Hamas, la Yihad, y del otro lado el gobierno de Israel, haya intenciones por moderarse pronto. Esto tendrá que venir de la comunidad internacional, sobre todo de los países vecinos, y la presión que hagan los grandes aliados de Israel, que podrían ser Europa, los Estados Unidos, y la presión del mundo árabe. Sin la menor duda. Y bueno, pues estamos en la parte final, Jacobo, y bueno, entiendo que son muchos los temas, pero me gustaría una idea final. ¿Con qué nos dejarías dándole el pensamiento necesario a lo que está ocurriendo? ¿Cómo cierras el programa? Bueno, creo, Carmen, que haciendo una reflexión más profunda y haciendo un zoom out de esto, estamos ante una debacle civilizatoria, y no exagero con esto. Lo que está en riesgo acá, y lo que es evidente que no funciona, es aquel acuerdo que nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, con una institución encargada de garantizar la paz y la seguridad, y los medios pacíficos para la resolución de conflictos. Evidentemente esto no ha ocurrido en 70, 80 años, pero la magnitud de lo que estamos viendo aquí, el caso de Rusia-Ucrania, habla ya del desfondamiento absoluto de instituciones como Naciones Unidas. Incluso el secretario general lo ha dicho, que él prácticamente no puede hacer nada. La voz de la ONU se ha convertido en un referente moral casi como la del Papa, pero ninguna otra posibilidad de articulación. Estamos en un mundo donde esos referentes desaparecieron, y parece que es tiempo de la barbarie, Carmen. Desde el pasado 7 de octubre, inmediatamente ocurrió el primer ataque de Hamas a Israel. Se activaron las alarmas en cuanto a donaciones y ayudas alrededor del mundo. Estamos en uno de esos lugares que recoge ayudas de todos los países, pero también de todas las ciudades de Estados Unidos. Hasta este lugar llega muchísima gente a donar, y ahora les voy a mostrar un poco. Estoy con Francine de la Rosa, quien es voluntaria. Francine, ustedes están acostumbrados a donar y a recolectar y a hacer llegar a los necesitados, especialmente cuando son eventos o desastres naturales. ¿Cuál es la diferencia en este caso con la guerra? Para Global Empowerment Mission, ayudar y cumplir su misión de ayuda humanitaria es importante, no importa si es un desastre natural o, como en este caso que estamos viviendo ahorita, una guerra. La necesidad básica humana es importante y hay que atenderla de modo inmediato. Bueno, Francine, precisamente esta ayuda, ¿a quiénes está llegando desde acá, desde Estados Unidos, pero tengo entendido que también desde otros lugares, otras sedes de GEM? GEM es una fundación humanitaria sin ninguna afiliación política ni religiosa, entonces nuestra misión es ayudar a todo el que lo necesita. Desde la sede de Miami, aquí en Estados Unidos, toda la ayuda se está mandando a Israel específicamente. Reconociendo que también hay otras necesidades, la sede de GEM en África está enviando ayuda a la frontera en Egipto con la intención de ayudar a los otros refugiados y necesitados también. Que como GEM es una sola, hace llegar a ambos lados del conflicto. Y es que aquí estamos viendo a las voluntarias que llegan diariamente a empaquetar. Desde enlatados, medias, pañitos húmedos, hay jabón, muchas necesidades tienen que ver con el tema del aseo personal. Y voy a entrevistar a una de esas voluntarias para que nos cuente precisamente cuáles son esas necesidades diarias. ¿Van cambiando? Buenas tardes, ¿y cómo es tu nombre? Me llamo Rosy Levy, soy voluntaria y soy parte de la Junta de GEM. Lo que estamos haciendo aquí es armando unas cajas que las llamamos Family Necessity Kits, que tiene un poquito de todo lo que mencionaste que hay acá, agua, enlatados, cosas de higiene, desodorante, pacientes. Son cosas que la gente necesita, que si fueron desplazados de sus casas, son cosas que no tienen acceso. ¿Y son listas que van cambiando? Cambian constantemente. O sea, depende de las necesidades, nos van llegando listas y nosotros llegamos a esas listas para que la gente nos done este tipo de insumo para poder armar estas cajas. Claro, y mientras nosotros vemos cómo empaquetan, lo que nos damos cuenta es que cuando ya por fin se logra cerrar un pallet completo, esto es lo que ocurre justo en este punto. Se cierra el pallet, celebran los voluntarios, celebran todos aquí dentro de esta bodega y ellos continúan con su labor. Mientras lo que nosotros podemos ver aquí en este momento son la cantidad de ayudas que ya están organizadas, ya están empaquetadas. Les quiero mostrar, por ejemplo, aquí en este punto en el que estamos. Este es un kit personal, pero no fue donado así exactamente.
Este kit traía otras cosas, algunas que no eran necesarias para quienes están en la zona en conflicto. Y lo que hacen aquí es que organizan el kit, sacan las cosas que no son necesarias y lo hacen llegar a quienes están en esas zonas. Y es que ya muchas de las cajas están marcadas, ya dicen específicamente hacia dónde van dirigidas. Es la ayuda que se recolecta, son las donaciones que llegan desde todas las partes del mundo y desde Estados Unidos hacia la zona en conflicto. Uno de los tantos lugares que en este momento se ha puesto la camiseta de ayudar y que está haciendo llegar todas estas donaciones hasta las zonas. Esta es la información desde Miami. Ana María Mejía, CNN. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, llamó a los países islámicos a declarar un boicot total contra Israel, incluido un embargo de petróleo. La exhortación la hizo durante una reunión de la Organización de Cooperación Islámica en Jeddah, Arabia Saudita, según un comunicado oficial. Amir Abdollahian además pidió la expulsión de los embajadores de los países que tienen relaciones con Israel en la región. El ministro iraní también demandó un alto al fuego inmediato en Gaza, el envío de ayuda humanitaria y que se aborde el desplazamiento de personas en ese enclave palestino. De acuerdo con el texto, Irán ha propuesto formar un equipo de abogados islámicos con el fin de documentar presuntos crímenes de guerra israelíes y presentarlos en posibles juicios en tribunales internacionales. Hamas, a designated foreign terrorist organization in the United States, is banned by major tech companies like Meta and Google. But on Telegram, the group is thriving, especially since the October 7th attack on Israel. One Hamas account jumping from 200,000 followers to almost 700,000 followers. Another from 160,000 to more than 400,000. Telegram has actually marketed itself as a platform for free speech where they don't take down content, which means that extremist organizations like Hamas are able to post messages on Telegram with very little fear of retribution. Hamas has been using it for terror propaganda. Their social media strategy, especially on Telegram, is very sophisticated. Things like calling for further violence, things like justifying their actions, including attacking a music festival of civilians. It also includes things like hostage videos. If you live in the United States, chances are you've never heard of Telegram, but it's a massive social media chat app with more than 800 million users globally. It's run by Pavel Durov. Pavel Durov, who is referred to as the Mark Zuckerberg of Russia. Durov ran a popular Russian social media platform but was forced out a decade ago when he wouldn't comply with Russian government censorship requests, including refusing to shut down the page of Russian opposition leader Alexei Navalny. So eventually I had to step down as the CEO of the company and leave Russia. Durov moved to Dubai, where he now runs Telegram. Indeed, Telegram's lax rules and private encrypted messaging have made it attractive to terrorists and extremist groups around the world. We are not happy about ISIS or other extremist forces using Telegram. At the same time, we think that providing this kind of secure private means of communication for the masses, for like 99.999% of people who have nothing to do with terrorism, means more than the threat that terrorists will always find a means of secure communication. Telegram did take some steps to remove ISIS content in the past, but after Hamas used Telegram last week to warn people about a missile strike, Durov wrote, "Would shutting down their channel help save lives, or would it endanger more lives?" On every step of this conflict since October 7th, Hamas has used Telegram to tell this story. Yes, exactly. Telegram has allowed them to shape a narrative. It's allowed them to spread messaging to very large audiences, not just Gaza. The audience is the entire world.